Saludos, buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros este programa Foro de Opinión. Contentísimo de estar en el día de hoy aquí, escoltado por Eduardo Tavares y José Ramón Rodríguez, a quien doy la bienvenida y la buenas tardes. Saludos. Saludos a todo el equipo. Profesor, adelante. Buenas tardes, Rubén, qué gusto. Edward, usted no estuvo la semana pasada. Sí, bueno, estuve ausente. Pero estaba ganándose unos chelitos fuera de... Sí, porque el asunto no está bien. Señores, República Dominicana, buenas tardes. Gracias por permitirnos entrar a sus casas un domingo más. Espero que, aunque tenemos noticias buenas y malas, usted esté pasando un buen domingo. Una semana interesante, profesor Rubén, amigos televidentes, en términos noticiosos en el país. Algunos casos tristes, pero la semana ya comenzó hoy domingo, porque todo pasó la semana pasada. Comenzamos una semana que pretende ser igual o peor en cuanto al tema de información, o sea, lo que está sucediendo en República Dominicana y en el mundo. Bueno, ciertamente, el pasado viernes se puede decir que fue un viernes negro. Sí. Para nosotros, la gente que somos de San Juan, la muerte de un conductado comunicador, el locutor, miembro proveniente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, una persona llena de vida, nos sorprendió la muerte en la madrugada del viernes. Me refiero a Manolo Cabral, miembro también de la Asociación Dominicana de Cronistas de Arte en la República Dominicana, y el impacto que ha causado la muerte de Reinaldo Pared Pérez, una persona que tuvo un nivel de incidencia, voy a decir que pronunciado en la vida reciente de los últimos 30 años de la República Dominicana, que fue en ascenso progresivo en su carrera política, desde ser regidor 2 veces del Ayuntamiento del Distrito Nacional, 2 veces diputado también, y posteriormente alcanzó la senaduría y dirigió el Senado de la República. Un hombre firme, con posiciones inquebrantables en el orden político, secretario general hasta que él decidió no serlo de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Era un hombre que todo el mundo le reconocía su firmeza. Era un hombre aguerrido que defendía sus posiciones. Sus adversarios le temían o le odiaban, pero sus correligionarios políticos sentían en él una especie de sombrilla para protegerlo. Lamentar estado de muerte, Eduardo, José Ramón, amigos televidentes, es de rigor, porque estamos hablando en el orden de la comunicación de una persona como Manolo Cabral, que se destacó en su provincia, San Juan, y de un hombre de trascendencia nacional e internacional como fue Reinaldo Pared Pérez. Sí, a sus familiares, nuestra condolencia del equipo de este programa Foro de Opinión. En cuanto a Reinaldo, como usted decía, un hombre que se mantuvo siempre de mediador, en muchas ocasiones fue mediador. Recuerdo cuando la situación de Leonel y Danilo, él era como la parte céntrica, se reunió en una ocasión con Leonel, en otra ocasión con Danilo, y fue de las figuras más importantes del PLD en los últimos 30 años, como decía Rubén Tejeda. Cuando ganó Leonel en el 96, él fue parte de ese gobierno. Luego entonces tuvo sus aspiraciones políticas incluso para ser candidato a la presidencia de la República, precandidato a la presidencia de la República, y su hoja de vida, su hoja en el ambiente político fue muy extensa. Como decía Rubén, en dos ocasiones fue presidente del Senado, fue senador del Distrito Nacional, lógicamente, diputado, entre otras funciones, y lógicamente hasta hace unos días, prácticamente hasta hace unos días o unos meses, fue secretario general del partido de gobierno de ese entonces, el PRD. Y la población así lo ha percatado, la muerte repentina. Se había diagnosticado con cáncer hace ya unos años, no murió de cáncer, como ustedes ya conocen, y ha sido una muerte que ha escalado a otro nivel. Veía las redes sociales
de los compañeros de partido de Reinaldo, lamentando porque era un hombre de buen vivir. Me contaba el profesor fuera de cámara de que en una ocasión le abordó, hablaron de muchos temas. Él era muy fanático de la música, un hombre de un vivir, se llevaba muy bien con todo el mundo, la música le gustaba, el cine, y la gente de una u otra manera siente la música, la pena por la muerte trágica de Reinaldo Pared Pérez. Así es. Sin lugar a duda, yo creo que la muerte de Reinaldo Pared se lleva a un político de profesión, una persona que ejerció la política como su profesión y que definitivamente pudiste estar o no de acuerdo con él, pero de que ejerció la política con unos niveles de seriedad en materia de hacer lo que un político hace, comprometerse con lo que un político hace, que yo creo que los políticos profesionales en la República Dominicana están desapareciendo. Lo que tenemos son muchas personas saltando a la política, pero Reinaldo fue un político profesional y yo creo que la República Dominicana, así como cuando don Atuey de Can murió, creo que la muerte de Reinaldo se parece mucho en materia de la pérdida del valor político que se está perdiendo con su muerte. ¿Sabe que a sus familiares, nuestra condolencia desde aquí. Esas dos figuras políticas, ahora que tú señalas a Atuey de Camps y Reinaldo Pared Pérez, tenían un común denominador, Eduardo. Frente al público, su imagen de ellos era una imagen pugnaz, ¿verdad? Pero cuando tú tenías la oportunidad de tratarlo, exacto, yo tuve el privilegio de tratarlo en varias ocasiones, tú te dabas cuenta que estaba hablando de otro ser humano, que no era el ser humano que tenía esa imagen que totalmente de acuerdo, se vendía de él, ¿no? Eso hay que decirlo, yo lo he dicho muchas veces, y lamento de verdad que estos acontecimientos acaecidos el pasado viernes, que uno tenga que estarlo comentando, ojalá que no ocurra. Penosamente tres políticos de trascendencia inmensa, primero el doctor José Francisco Peña Gómez, segundo Atuey de Camps y finalmente ahora Reinaldo, mueren de la misma enfermedad, los tres. Y esto debe servirle, si se quiere, de ejemplo a la clase política que se afana mucho. Es gente que dura horas y horas sin alimentarse, sin comer, atendiendo gente, ocupado de los quehaceres de la política y finalmente terminan enfermos y le da por donde debe evitarse. Siempre se ha dicho que la salud entra por la boca, se refiere ese dicho al consumo de alimentos, ¿verdad? Pero la mayoría de los políticos casi no tienen tiempo. Pero también el nivel de tensión que genera la política en la República Dominicana es enfermizo. Entonces yo creo que muchos de nuestros políticos olvidan que ese permanente ejercicio de la tensión, de la preocupación, de las maniobras que hay que hacer en el ambiente político termina dañando sus emociones, enfermándolos. Y ellos no son propensos a sentarse con psicólogos y psiquiatras de frente para escucharse, para ser retroalimentados, ser cuidados, sino que dan por sentado que el afán de la política es así y no se dan cuenta que se van enfermando. Y ahí terminan los cánceres de páncreas, de esófago, que tienen un componente muy alto en materia de la tensión y del estrés. Muy identificado con lo que planteó Rubén con los dos casos. Al licenciado Atuey de Can en una ocasión lo traté, él iba mucho a un programa que yo laboro en la mañana y cuando yo la primera vez que lo vi, o sea, tenía una imagen muy recta en la televisión y muy guerrera. Y cuando él me habló de pelota, y yo, pero qué sorpresa. Sí, sí. O sea, no me esperaba. Y en el caso de Reinaldo, era un hombre de un trato afable totalmente. Así que desde aquí la condolencia, incluso tiene un hijo que en una ocasión estuvo en la comunicación en este programa, en este canal incluso, un hijo de Reinaldo Pared Pérez. Y la población dominicana lo ha percatado así porque usted puede estar de acuerdo o no con él en su posición política, pero lo que decía Rubén, cuando le tocó ejercer una función, la ejerció de la mejor manera.
Mire, Reinaldo Paredes fue un político para los dominicanos. Yo creo que en el ambiente político las personas como Reinaldo no te barajan pleito, te dicen las cosas como tienen que decirlas y tú no vas a esperar de una persona, nunca esperaste de Reinaldo Paredes algo con lo que él no se comprometiera. Si se comprometió lo iba a cumplir. Eso me pasó, yo creo, no sé si Rubén recuerda que fue el que me presentó a Toys de Cains y me llevó a la Internacional Socialista y después él se fue y don Atuey y yo nos quedamos hablando de teología por casi 2 horas. Yo tuve una relación muy estrecha Sí. con Atuey y de verdad cultivé al final también unas relaciones con Reinaldo. Y esa es la impresión, lo que ustedes han dicho aquí en el día de hoy es la verdad. Otro hecho que esta semana Eduardo José Ramón, amigos televidentes, ha traído como un respiro profundo. Ha llevado la calma, Así como tú lo estás la diciendo. paz. Fue el anuncio, señores, del presidente Abinader de que se iba a concentrar en la recuperación de la economía y no hay reforma. La verdad es De que reculaba con relación a la reforma. no, o sea, aquí se estaba esperando que si el presidente incurría, ¿verdad?, en someter la reforma, ya de hecho hicieron un ensayo y se fueron a la Plaza de la Bandera el domingo. Un ensayo, porque hay que decir la cosa. Por si acaso. Las cosas ocurren y la gente cree como que eso es así, por así, no es así. Pero el presidente escuchó el sentir de la población, porque no es que no se haga la reforma. Yo creo que no hubo un manejo, vamos a decir, de una explicación amplia de la reforma que tiene que hacerse en la República Dominicana. Eso puede posponerlo hoy el presidente de la República por un problema de presión social, por un asunto del oportunismo político. Tenemos que ponerlo todo aquí, que hay gente experta en oportunismo, en pecar, como se dice, en río revuelto. La reforma que hay que hacerla. Lo que pasa es que cada vez que se ha hecho una reforma va a afectar a un solo sector, al de la clase media. Que algunas veces se dice, la clase pobre de abajo ya no aguanta más. La clase pobre nunca ha pagado. Porque ¿con qué va a pagar? Porque por eso es pobre y por eso no tiene nada. Y el rico se la busca para Los no pagar. ricos no pagan. Vamos a poner la cosa del tamaño que sea. Y entonces, lamentablemente, tenemos un Congreso que no responde a las expectativas. Ahorita me escribía un amigo y cuestionaba que no tratábamos el tema del Congreso. No, es que el tema del Congreso tiene que ver con la reforma. Los congresistas en una reacción de respuesta airada, porque se está cuestionando el barrilito, porque se está cuestionando la habichuela con dulce y los regalos de Navidad que no llegan a ninguna madre, ni llega el dinero como se comprobó en un programa. Tengo que darle crédito a Alicia Ortega aquí, que llamaron, usted Eduardo Tavares, ¿es verdad que usted recibe aquí 17,000 pesos? ¿Yo? No, yo no recibo ningún dinero. Nunca lo he recibido. Nunca lo he recibido. Hay otro que usted, ¿verdad? Que usted recibe 40,000 pesos. No, yo tengo una ayuda de 5,000. O sea, el tipo se roba, es senador, Sí. pero el tipo se roba 35 y se roba los cuartos del otro. Sí. Entonces, eso pudiera no ser malo, el tema del dinero. Lo malo de eso es que esos legisladores, una parte de ellos, se cogen los cuartos. Entonces, tiene que haber una reforma que recoja esos capitales. ¿Y por qué el gobierno de la República Dominicana? Yo estoy hablando del presidente actual, estoy hablando del gobierno, los gobiernos que han pasado por la República Dominicana. Eduardo Tavares es un pelotero de Grande Liga, se ha ganado una cantidad impresionante de millones de dólares, entonces aquí queremos exonerarle a Eduardo que traiga un Lamborghini a la República Dominicana. Pero caballero, donde le pagan ese dinero... Ahí, Rubén, muchas veces, ¿por qué lo hacen? Porque ese mismo pelotero se sube en una tarima haciendo campaña con el que está Sí, haciendo pero es presidente. incorrecto, esas son las distorsiones. Claro, por eso es de día Esa es la reforma, pero por eso dije que a la población hay que explicar. ¿Y por qué si yo soy dueño de una zona franca? Y usted, que es un hombre que viaja muchísimo fuera de este país, usted va a una tienda de los Estados Unidos, usted coge ese zapato y usted ve la etiqueta Made in Dominican Republic. Y allá usted compra eso un dineral en dólares. Y aquí el dueño de la fábrica no paga un chele porque tiene exenciones impositivas.
Entonces el gobierno tiene que estar buscando, cuando digo el gobierno, los gobiernos, tienen que estar buscando dinero prestado para ejecutar la demanda de obra que tiene la población. No, aquí tiene que darse una reforma estructural. Yo he preguntado, usted es testigo, y usted es testigo también, la gente que sigue este programa lo ve, ¿por qué tenemos nosotros que tener 190 diputados? Y yo le pregunto a la gente, ¿de qué te sirven esos diputados a ti? 190 diputados, 32 senadores. Pero, óyeme, 222 legisladores en la República Dominicana, con un Congreso bicameral, como que nosotros somos un país del primer mundo, que tenemos una cantidad de pobladores que nos permite eso a nosotros. O tenemos un sistema ¿pero federal por qué? y no lo tenemos. ¿Cuánto nos cuestan? Yo he dicho y le pregunto a la gente que sabe de números, yo quiero que usted le pongan números, yo he planteado, tal vez una ilusión mía, pero voy a seguir soñando, porque se dice que si lo sueña y lo persigue, lo consigue. ¿Por qué aquí de nosotros tenemos que tener más de 50 legisladores? Nosotros debemos tener una sola cámara. ¡Una sola cámara! Y si vamos a tener dos, que sea unicameral y que tengan categoría, aquí no deben haber más de 5 senadores en vez de 32. Uno por región. Y los diputados, 190 diputados. 190. Aquí hay todo tipo de diputados. Aquí están los nacionales. Aquí están los diputados nacionales. Ultramar. Lo de ultramar. Los ultraterrestres. Los extraterrestres, porque si son nacionales, y hay de ultramar que son los otros. Y están los otros también del Parlacén. Todos con una serie de privilegios que este país no los resiste. Entonces están bravitos ahora. Hoy no que usted le dan unos cuartos. ¿Usted sabe lo que un senador recibe? 1 millón todos los meses. 900,000 todos los meses. Y en su pueblo no ven un centavo de nada para nada. Pagarle una oficina con todas las implicaciones que tiene a los fondos. Porque en otros países el legislador tiene. Pero para investigación, fondos para hacer investigaciones que van en consonancia con la legislación. Tiene un legislador, ¿quién ha dicho que un legislador está para dar caja de muerto? O para ponerle de manera ridícula, porque son unos ridículos, una ambulancia con la foto de ella donde va el tipo muerto. El va sonriéndose ahí afuera. ¿Tú sabes lo que una foto sonriendo. Sí, eso. Contento, el tipo está contento de que el tipo ya haya muerto. Solo una cosita, Rubén. Totalmente de acuerdo que debe haber una reforma. Y la reforma no necesariamente tiene que ser perjudicial para la población. Lo que pasa es, como decía el presidente en su alocución el pasado miércoles en la noche, de que en este momento, donde hay una crisis mundial por el tema del COVID-19, donde hay situaciones negativas en cuanto a la economía, no del país, incluso la del país ha sido modelo para otras en el área del Caribe, usted no le puede venir al país con una reforma, porque inmediatamente le va a chocar en el cerebro. Porque el dominicano, históricamente, cuando le han hecho una reforma es para perjudicarlo, no para beneficiarlo. Y lo que decía Rubén tiene sentido. No necesariamente tiene que ser para perjudicarlo. Puede haber una reforma para poner a los ricos a pagar, por ejemplo. Pero al final siempre va a caer en la clase media, que es la que siempre está exprimida. Pero aquí hay algo peor. Perdóname, aquí hay algo peor. Se calcula en 285,000 millones de pesos la evasión fiscal. No la exención, la evasión. Óyeme, es casi 600,000. Pero vamos a evitar la evasión, simplemente. ¿Por qué usted tiene un colmado y usted tiene que decir que no, que a mí no me pongan maquinita? Que no te pongan maquinita, pues está cerrado el colmado. Está cerrado, tan simple, porque usted lo que quiere es robarse el ITEVI, pero te lo cobra a ti, me lo cobra a mí. Yo he ido a gasolineras, varias, y he ido a establecimientos comerciales que me dicen, no tenemos comprobante fiscal. Óyeme bien. No tenemos ¿Y impresora tú tienes fiscal? alguna línea que yo le pueda llamar ahí mismito y decirle, miren, tal y tal lugar? Porque mi contadora dice que tengo que coger mi papel para que yo demostrarle al gobierno que el dinero que a mí me ingresó, yo lo consumí y lo gasté. No, que no hay. ¿Tú sabes lo que una cosa así? Esas son de las cosas, de las evasiones, que si se corrigen, el pueblo va más suave. El presidente en campaña dijo que aquí no se necesitaba hacer el pacto, y de hecho por eso el PRM se negó a firmar el pacto fiscal cuando estaba a punto de ser firmado en la oposición, alegando que aquí lo que había que hacer era una mejora en el gasto.
y que obviamente ese era el compromiso que él hacía. Primero, mejorar el gasto y luego entonces decidir, ya hemos mejorado muchas de las áreas donde nos ahorramos, tenemos dinero suficiente y lo que nos falta entonces lo buscaríamos en eso. Entonces, como ese fue el compromiso, antes de hablar de la reforma fiscal, el presidente debió hacer lo que hizo el miércoles pasado, decir las cosas que está haciendo para la mejora del gasto. Pero la reforma, el pacto fiscal de la República Dominicana es necesario. Hay que hacerla. Hay que hacerlo. Ahora Él la hará en el 25 después de la reelección, pero... Es que tú tienes unos mintómanos en el ejercicio de la política que dejaron reformas que no han sido aplicadas, que están ahí. Si el gobierno aplica la ley, el gobierno va a aplicar la ley de lo que hicieron otros, muchos de los cuales, por estar en politiquería, por charlatanes que son. No, yo no apoyo ninguna reforma porque, oye, se cuadran como que ellos nunca han estado en el Estado, como que ellos nunca han sido nadie. ¿Entiendes? Entonces, ese discurso del presidente diciendo que no va a la reforma y le desmonta lo que tenían montado la oposición para comérselo vivo con eso. Más una situación interna que tiene su partido, todo el mundo la conoce. Aquí no se sabe lo que pudo haber pasado si el presidente no actuaba como lo hizo. Pero, atención, que no se crea nadie que eso no va a tener sus consecuencias. Y estamos aquí para verlo, lo veremos. Ya el fin de semana pasado le tiraron 3 billetes más al galón de gasolina premium y le tiraron 2,5 más al precio de la regular. Anoten. Vamos a una pausa.